La carretera que conecta Guadalajara con Tepic se abre entre cerros secos y rancherías olvidadas, como una herida en la tierra jalisciense. A un costado, escondida entre nopales gigantes y protegida por un portón de hierro que el óxido ha teñido de rojo sangre, yace la casa de los Herrera, abandonada desde aquel septiembre maldito de 1987. Ese año, la tercera familia en menos de una década desapareció sin dejar rastro. Ni cuerpos, ni maletas, ni huellas de salida. Nada. Como si la tierra misma se los hubiera tragado entre sus fauces sedientas. Yo crecí escuchando esas historias en los mercados de Guadalajara, susurradas entre vendedoras de flores y comerciantes de especias. Mi abuela, que había conocido a la familia Herrera antes de la tragedia, me contaba con voz quebrada cómo eran buena gente. José Luis trabajaba en los ferrocarriles, María del Carmen bordaba manteles para las bodas del pueblo, y sus 3 hijos correteaban entre los patios como cualquier familia próspera de la región, hasta que una noche simplemente se esfumaron. Quizá por necedad de periodista novato o por un extraño llamado que no supe interpretar entonces, en marzo de 1993 crucé ese umbral oxidado con mi grabadora Sony y una cámara prestada del periódico donde hacía mis primeras armas. Creí que encontraría polvo acumulado y el silencio propio de las casas muertas. En cambio, encontré ecos que no me han dejado en paz desde entonces, susurros que aún despiertan mis madrugadas con sudores fríos y preguntas que no tienen respuesta. El recibidor olía a humedad ancestral y copal viejo, como si alguien hubiera intentado bendecir las paredes antes de huir desesperadamente de algo innombrable. El piso de mosaico hidráulico estaba agrietado en patrones extraños que parecían formar símbolos, pero aún conservaba sus colores originales, azul añil y blanco marfil, como el cielo de Jalisco antes de la tormenta. Las vigas de madera crujían con cada paso que daba, no por mi peso, sino como si la casa misma respirara con dificultad después de años de contener secretos. Pero lo que más me perturbó fueron los retratos familiares que aún colgaban de las paredes. Docenas de fotografías en marcos dorados mostraban rostros congelados en sonrisas de bautizos, primeras comuniones, bodas y navidades. Los Herrera, los Morales, desaparecidos en 1982, los Vázquez, esfumados en 1979, generaciones de familias que habían habitado esa casa, todas capturadas en momentos de felicidad que ahora parecían burlarse de su destino. Lo extraño, lo verdaderamente inquietante, era que en cada fotografía faltaba alguien. Un espacio vacío en la mesa del comedor, un rostro borrado por la humedad justo en el centro del grupo familiar. Una figura recortada con tijeras, dejando solo la silueta de un cuerpo fantasma. Como si la misma casa editara la memoria, borrando sistemáticamente a algún miembro específico de cada familia antes de reclamarlos a todos. Subí las escaleras de madera y con cada escalón sentí que el aire se hacía más pesado, cargado de una electricidad extraña que me erizaba los vellos de los brazos. Era como si cargara con siglos de susurros, de oraciones interrumpidas, de conversaciones que nunca llegaron a su final. La barandilla estaba pulida por el uso, pero al tocarla sentí una frialdad que traspasaba los huesos, como si absorbiera el calor vital de quien se atreviera a sujetarla. En la segunda planta, una puerta se abrió sola con un chirrido prolongado que resonó por toda la casa vacía. Adentro encontré un cuarto infantil perfectamente preservado, como si el tiempo se hubiera detenido en 1987. Los juguetes de los 80 yacían esparcidos por el suelo. Un trompo de madera pintada, un osito de peluche al que le faltaba el ojo izquierdo, una colección de carritos Hot Wheels y en el buró un cassette de Timbiriche con la cinta desenrollada.
Lo que me heló la sangre fue que al pasar mi grabadora frente a ese cassette roto, el aparato captó un coro infantil tarareando «La vida es mejor cantando». Voces cristalinas, alegres, que armonizaban con una perfección sobrenatural. El sonido era simultáneamente hermoso y escalofriante, como si niños invisibles siguieran jugando sin saber que ya no pertenecían al mundo de los vivos, atrapados para siempre en un juego eterno. En el sótano, al que se accedía por una escalera de piedra húmeda, encontré las evidencias de la desesperación final de los Herrera. Marcas de velas derretidas formaban círculos concéntricos en el piso de cemento, y las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con cal blanca. No eran grafitis vandálicos, sino símbolos de brujería ancestral. Una mezcla perturbadora de glifos nahuas con oraciones católicas escritas en latín corrupto, pentagramas invertidos junto a cruces de Caravaca, serpientes emplumadas entrelazadas con rosarios. En un rincón, sobre un altar improvisado con ladrillos, había restos de ofrendas. Granos de maíz amarillo, una botella de mezcal a medio terminar, plumas de guajolote atadas con mecate rojo y velas negras consumidas hasta el suelo. Según don Evaristo, un anciano de la ranchería más cercana, que aceptó hablar conmigo a cambio de una botella de tequila, los Herrera habían intentado amarrar la casa porque se quejaban de escuchar a una mujer llorando cada noche. Arrastraba cadenas por el patio, me contó el viejo con ojos acuosos, y rezaba el rosario al revés, convirtiendo las avemarías en maldiciones. Todos pensábamos que era la Llorona, que había venido a llevarse a los niños por sus pecados. Pero José Luis me dijo una vez, poco antes de que desaparecieran, que esa mujer no lloraba por sus hijos muertos. Lloraba por los vivos que iba a llevarse. De pronto, un golpe seco retumbó en la planta alta, seguido del sonido inconfundible de vidrios quebrándose. Corrí hacia la sala principal, subiendo los escalones de dos en dos, y encontré que uno de los retratos familiares se había estrellado contra el piso. Era la fotografía de la familia Morales, desaparecida en 1982, el padre con bigote y sombrero charro, la madre con rebozo de Santa María, dos niñas pequeñas con vestidos dominicales. Pero en el vidrio roto, entre los fragmentos que reflejaban la luz mortecina que se filtraba por las ventanas, juraría por la memoria de mi Santa Madre que vi mi propio rostro aparecía superpuesto en lugar del padre de familia. No era una ilusión óptica ni un truco de la luz, era mi cara, mis ojos, mi expresión de terror creciente, como si el espejo hubiera capturado mi alma y la hubiera insertado en aquella fotografía maldita de 1982. Sentí que la piel se me erizaba mientras una comprensión horrible se abría paso en mi mente. La casa no solo había atrapado a sus habitantes anteriores, estaba activamente buscando reemplazos, cazando almas solitarias que se atrevieran a cruzar su umbral, editando la realidad para incluirlos en su colección macabra de familias desaparecidas. Quise salir inmediatamente, pero cuando llegué al portón de entrada, descubrí que estaba cerrado con un candado nuevo y resistente, aunque yo jamás lo había asegurado al entrar. Golpeé los barrotes oxidados, grité pidiendo auxilio hacia la carretera vacía, pero solo el eco de mi propia voz desesperada me respondía, multiplicándose entre las paredes como una burla fantasmal. El silencio que siguió fue interrumpido por el crujido eléctrico de una radio vieja que se encendió sola en la cocina. La voz que emergió de los parlantes distorsionados no era de ninguna estación conocida. «Ya es tu turno, periodista curioso. No corras, que aquí hay lugar para todos. Siempre hemos tenido lugar para los que buscan la verdad». Las luces eléctricas, que habían estado muertas por años, comenzaron a parpadear con vida propia. Las sombras en las paredes se movían independientes de cualquier fuente de luz.
alargándose y contrayéndose como si fueran entes vivos que evaluaran mi presencia. En los espejos de la casa, que hasta entonces habían reflejado normalidad, comenzaron a aparecer siluetas que no correspondían a nada físico. Figuras de niños jugando, mujeres llorando, hombres discutiendo en idiomas que no podía identificar. No recuerdo exactamente cómo logré salir de esa casa maldita. Mi último recuerdo claro es estar en el sótano, rodeado de velas que se encendían solas, mientras las voces de la radio se multiplicaban, proveniendo ahora de cada rincón de la casa. Voces de niños, de adultos, de ancianos, todas hablando al mismo tiempo en un coro cacofónico que repetía mi nombre una y otra vez. Raúl, Raúl, quédate con nosotros, ya no estarás solo nunca más. Desperté tirado en la cuneta de la carretera federal, con la grabadora Sony aún aferrada a mi mano como si fuera un salvavidas. El sol de la tarde me golpeaba el rostro y un camionero que se había detenido me ayudó a incorporarme. Según él, me había encontrado inconsciente hace apenas unos minutos, aunque para mí habían pasado horas dentro de esa casa. La cinta de mi grabadora solo reproducía ruido blanco y interferencias, excepto en un fragmento final donde se escuchaba claramente mi propia voz, aunque yo no recordaba haber grabado esas palabras. Regresaremos todos, juntos, cuando alguien más abra la puerta. La casa nunca olvida y siempre tiene hambre de nuevas historias. Hoy, más de 30 años después de aquella experiencia que marcó mi vida para siempre, la casa de los Herrera sigue ahí, desafiante contra el paso del tiempo. Nadie se atreve a derrumbarla, a pesar de que varios desarrolladores han intentado comprar el terreno para construir una gasolinera o un centro comercial. Dicen que las máquinas se apagan solas al acercarse, que los albañiles enferman de fiebres extrañas y que los ingenieros que entran a hacer mediciones salen corriendo sin explicación alguna. El gobierno municipal ha tratado de declararla patrimonio histórico, pero los expedientes se pierden misteriosamente en los archivos. La iglesia envió un padre exorcista en 1995, pero regresó al día siguiente negándose a comentar lo que había encontrado. Solo dijo: esa casa no está embrujada, está viva y tiene hambre. Yo paso frente a ese portón oxidado cada tanto cuando mi trabajo me lleva por esa carretera. Y en esas ocasiones, especialmente durante los atardeceres de septiembre, me parece escuchar ecos familiares. Niños jugando a la víbora de la mar, mujeres rezando el rosario, hombres discutiendo sobre cosechas y precios del maíz. Todas voces perdidas en un bucle interminable, condenadas a repetir los últimos momentos de felicidad antes de ser absorbidas por algo que trasciende nuestra comprensión. He investigado la historia de esa propiedad durante décadas. Los archivos del catastro muestran que fue construida en 1923 sobre los cimientos de una capilla colonial que a su vez se alzaba sobre un templo prehispánico dedicado a Mictlantecutli, el Señor de los Muertos. Cada estructura había sido edificada para contener algo, para mantener cerrada una puerta que nunca debió abrirse. La primera familia que desapareció fueron los Vázquez en 1979, un matrimonio joven con 2 hijos pequeños. Luego los Morales en 1982, un viudo con sus 3 hijas. Finalmente los Herrera en 1987, la familia completa, incluyendo a los abuelos que habían venido de visita desde Michoacán. Cada desaparición ocurrió en septiembre, siempre en luna nueva, siempre dejando la casa perfectamente ordenada como si sus habitantes hubieran salido solo por un momento. Pero hay algo más perturbador que he descubierto en mis investigaciones. Cada familia desaparecida había reportado, semanas antes de esfumarse, sueños recurrentes donde se veían a sí mismos viviendo en la casa, pero acompañados de todas las familias anteriores.
como si la casa les mostrara previamente cómo sería su existencia eterna dentro de sus muros, tentándolos con la promesa de nunca estar solos, de formar parte de una comunidad infinita de almas perdidas. En las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos en mi departamento de Guadalajara, siento que aún hay un cuarto esperándome en esa casa maldita. Un cuarto con paredes recién pintadas, con un retrato familiar colgado en la pared principal, y un espacio vacío donde mi rostro encaja perfectamente entre los semblantes sonrientes de todas las familias desaparecidas. A veces despierto con el sabor del copal en la boca y el eco de voces infantiles cantando canciones de los 80. Mi grabadora, que guardo en un cajón cerrado con llave, ocasionalmente se enciende sola y reproduce fragmentos de conversaciones que nunca grabé. Planes para cenas familiares, discusiones sobre la tarea escolar, arreglos para fiestas patronales que nunca se celebraron. La casa me llama, no con malicia, sino con la tristeza infinita de la soledad. Me promete lo que prometió a todas las familias anteriores, un lugar donde pertenecer para siempre, donde las fotografías familiares nunca se desvanecen, donde los niños nunca crecen y los adultos nunca envejecen. Un lugar donde el tiempo se detiene y el dolor de estar vivos se convierte en la paz eterna de simplemente existir. Pero yo he elegido resistir ese llamado, aunque cada septiembre se vuelve más fuerte, más persuasivo, porque entiendo que la casa de los Herrera no es solo una trampa para almas perdidas, es un espejo de nuestros propios miedos a la soledad, a la mortalidad, al paso implacable del tiempo. Y mientras yo siga contando esta historia, mientras mantenga viva la memoria de las familias desaparecidas, tal vez pueda evitar que otras almas solitarias crucen ese portón oxidado en busca de respuestas que no están destinadas para los vivos. La casa sigue ahí, esperando, siempre esperando. Tuni, ¿tú qué harías si te encontraras frente a ese portón oxidado en una noche de septiembre? ¿Podrías resistir la tentación de buscar respuestas a misterios que han devorado familias enteras? ¿O la promesa de nunca estar solo sería demasiado tentadora? Comparte tu respuesta, pero ten cuidado con lo que deseas, porque hay casas que escuchan, y algunas de ellas aún tienen cuartos disponibles.